Una vez más, muy buenos días, queridos hermanos. Queremos ahora compartir la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro texto se encuentra en Filipenses capítulo 4. Vamos a mirar desde los versículos 2 al 9. En este tiempo que arrancamos un nuevo año y que vivimos tiempos de euforia, agitación, a veces después del todo el movimiento de diciembre, y quedamos bastante estresados, ansiosos por todo, ¿verdad? Por todo lo que implica también este nuevo año, los nuevos desafíos, las nuevas metas que nos hemos propuesto. Entonces, creo que viene bien reflexionar acerca de lo que Dios tiene para decirnos con relación a los conflictos y al estrés. Así que les invito a abrir sus Biblias allí en Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 9. Dice la palabra del Señor: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos predisponemos a meditar acerca de este pasaje de las Escrituras, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Como criaturas tuyas, Padre amado, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que nuestro entendimiento no es suficiente para, Padre amado, escarbar toda la profundidad de su sabiduría. Mas queremos, Señor, en este momento tratar de comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Deseamos que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, el que nos ministre, el que nos hable, el que nos traiga convicción, nos traiga aliento, pero también nos exhorte. Padre amado, te queremos encomendar esta prédica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para tu gloria y honra. Amén. Amados hermanos, aquí encontramos una situación de conflicto entre dos mujeres, Evodia y Síntique. La tensión que se generó entre estas dos mujeres debía ser muy bien conocida por la iglesia de Filipos. Por esa razón, el apóstol Pablo la trata en forma pública. Su deseo era evitar cualquier apariencia de favoritismo en favor de cualquiera de estas mujeres. Por eso en el original aparece la palabra rogar, el verbo rogar en dos oportunidades. Sería la redacción correcta: ruego a Evodia y ruego también a Síntique. O sea, el apóstol Pablo quiere dejar en claro que él es completamente imparcial en este asunto. Evidentemente ambas mujeres eran de alta posición dentro de la iglesia, eran mujeres reconocidas, eran lideresas, posiblemente eran diaconisas que habían sido de gran ayuda en el establecimiento de la iglesia, como aquí también hemos tenido mujeres que han trabajado en la obra del Señor, que han participado y han estado también en la formación de anexos que luego se constituyeron en iglesias. Estas mujeres eran mujeres respetadas dentro de la comunidad cristiana de Filipos. Y la causa de la disensión es desconocida. Algunos dicen que no podría haberse tratado de una cuestión doctrinal, puesto que si era así, el apóstol Pablo iba a encargarse de aclarar a través de una enseñanza en esta misma carta, y no lo hace, pero no sabemos. O sea,
Pretender ir más allá de lo que nos dice el texto bíblico ya sería una mera especulación. No conocemos la causa de esta disensión, la causa de este conflicto entre estas dos mujeres. Lo cierto es que ellas no supieron resolver sabia y prudentemente el conflicto que había surgido, y el disgusto y la desconfianza había comenzado a crecer al punto de que estaban poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. La exhortación de que fueran de un mismo sentir indica que estas mujeres debían dejar de lado los celos que tenían, debían de poner su orgullo y tratar de llegar a reconciliarse, tratar de encontrar nuevamente ese punto, esa paz entre ellas. Porque, amados hermanos, romper el compañerismo en la iglesia es una situación bastante grave. Romper la unidad de la iglesia. En una iglesia pueden surgir diferencias de opinión, podemos tener diferentes opiniones sobre cuestiones administrativas, incluso, bueno, yo no estoy de acuerdo con que el templo se pinte de este color o que los bancos tienen que ubicarse de esta forma. Podemos tener también disensiones en doctrinas secundarias. Yo creo que Cristo viene primero y luego la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Podemos tener disensiones, pero cuando permitimos que la amargura y la hostilidad lleguen a un punto que pongan en riesgo el compañerismo o que causen una ruptura en el compañerismo, eso es una situación ya grave. Entonces el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, a esta exhortación que les hace a Evodia y Síntique de que ellas puedan llegar a arreglar el asunto, hace un pedido especial a un compañero fiel. No sabemos quién es este compañero fiel tampoco. Probablemente es evidente que era muy reconocido en la congregación de Filipos, por razón por la cual el apóstol Pablo no considera necesario mencionarlo, pero le pido a este compañero fiel que ayude a estas dos mujeres en sus esfuerzos de reconciliación. Es que la unidad y la santidad de la iglesia es demasiado importante como para considerar una disputa de esta naturaleza como un asunto privado, hermanos. Cuando hay un problema entre hermanos que ejercen liderazgo y que vemos que eso puede desangrar la iglesia, es necesario recurrir a otros hermanos maduros en la fe, como el compañero fiel, para que trate de avenir, trate de conciliar otra vez la situación. Es demasiado importante como para dejar que los hermanos se las arreglen solos. Entonces el apóstol Pablo entendía esto y le pide a este compañero fiel si podía interceder, si podía intervenir en el asunto y tratar de que estas mujeres nuevamente se reconcilien. Es que este es el sentido de la iglesia, amados hermanos. La iglesia tiene que ser un lugar en donde nosotros nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente, pero también rendimos cuentas los unos a los otros. Por eso, en cierta forma, es una gran bendición tener una congregación pequeña, porque nos conocemos todos y somos como una familia. Entonces, cuando alguien no viene a la iglesia, ya inmediatamente preguntamos, ¿qué pasó con ese hermano? O si se está portando mal, entonces le observamos y ya también le amonestamos. Esa es la iglesia, ese es el sentido que tiene que tener la vida de comunión. La iglesia tiene que ser una comunidad en donde los creyentes puedan alentarse mutuamente, puedan ayudarse a sobrellevar las cargas de los unos de los otros, pero también tiene que ser un lugar donde un hermano caído pueda ser restaurado. Noten ustedes lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Así tiene que ser una iglesia. Tiene que ser un lugar en donde los ociosos tienen que ser amonestados, aquel que no está viniendo a la iglesia, no está colaborando en los ministerios, no está ayudando porque viene sencillamente a calentar las bancas. Esos hermanos tienen que ser amonestados. Amonestad a los ociosos. Ociosos no solamente en la iglesia, algunos también pudieran ser ociosos afuera, no están trabajando. Amonestarlos. Tiene que ser también un lugar donde alentemos a los de poco ánimo, un lugar en donde sostengamos a los débiles, pero tiene que ser sobre todo un lugar donde seamos pacientes los unos con los otros. La iglesia tiene que ser esa comunidad donde todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre y nos ayudamos para ir en pos a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser cada vez más semejantes a Jesucristo, llegar a la estatura de su plenitud. Entonces vemos que el apóstol Pablo recurre a un compañero fiel para tratar nuevamente de que estas dos mujeres, Evodia y Síntique, se reconcilien. Y después vemos en el versículo 4 que
el apóstol Pablo da un mandato. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuando nosotros encontramos un verbo en forma imperativa en la Biblia, eso tiene que llamarnos la atención. Pero cuando ese verbo aparece en más de una oportunidad, tiene que llamarnos el doble de atención. Y aquí dice, aparece el verbo regocijaos 2 veces. Noten ustedes, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo dice que los cristianos tienen que regocijarse. ¿Y qué es esto de regocijarse? Nosotros los creyentes tenemos una jerga muy peculiar. O sea, los cristianos dentro de la iglesia hablamos un lenguaje que para la gente de afuera muchas veces puede sonar raro, incomprensible. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, verdad? Hablamos de mundo y le decimos, no tenés que salir del mundo. ¿Y de dónde querés? Si soy de la tierra, no soy marciano, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando hablamos de mundo es el sistema corrupto, nos referimos al sistema. Y la palabra gozo y regocijo es una de ellas. Este concepto se maneja solamente dentro de la comunidad de la fe. El gozo. Vamos a partir del gozo, que es diferente a la alegría, hermanos. ¿Qué es una alegría? O la alegría. La alegría es una respuesta a un estímulo externo, es una respuesta emocional a un estímulo que viene de afuera, especialmente cuando son cosas gratas. Es decir, es como yo me siento cuando me pasan cosas buenas, cuando aprobé un examen, cuando me enamoro, cuando me caso, cuando me compro algo nuevo. Esa es una experiencia grata. Y la respuesta emocional a ese deseo o a esa experiencia grata es lo que llamamos alegría, pero es circunstancial y es temporal, porque una vez que termina la experiencia, termina la alegría. Pero el gozo, en cambio, es cuando es una experiencia que viene de adentro y no depende de las circunstancias. Es cuando yo me siento bien independientemente de cómo me encuentro y dónde me encuentro, porque puedo estar en la cárcel y todavía estar gozoso. Recordemos el caso del apóstol Pablo y Silas en Filipos. Ellos fueron aprehendidos, azotados, fueron llevados a un calabozo frío, sus pies estaban en el cepo y aún ellos podían cantar alabanzas a Dios, porque sus corazones estaban rebosantes de gozo, y ese gozo no depende de las circunstancias de la vida. La alegría sí. La alegría es una respuesta emocional a una experiencia grata. El gozo, en cambio, puede experimentarse aún en las circunstancias más adversas. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre rebosante de gozo. Nuestro Señor poseía un profundo gozo que nada en el mundo lo puede ofrecer. Sin embargo, Isaías se refiere a él como el varón de dolores. Y si encontramos nosotros en Hechos capítulo 12, versículo 2, nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Es decir, el gozo se puede experimentar aún en las circunstancias más adversas. Y una característica del gozo es que, el gozo es una cualidad de un creyente porque es un fruto del Espíritu Santo. Está inmediatamente después del amor. Entonces, solamente un creyente genuino, nacido de nuevo, puede obtener este fruto. Muchas gracias. Y este fruto, esta cualidad de la vida cristiana, que es el gozo, es lo que comunica brillo a la vida, lo que le da color a nuestra existencia, le da sentido y le da propósito. Ahora, entonces, ¿qué es regocijarse? Si ya sabemos lo que es el gozo, que no depende de las circunstancias externas, entonces, ¿qué es regocijarse? Regocijarse también es sentir gozo, experimentar gozo, pero expresarlo en forma externa. Es decir, demostrar ese gozo que tengo adentro. Porque una persona, un creyente, puede estar muy gozoso, pero tener cara de póker. O sea, siempre serio, inexpresivo, y a veces le ves a ese hermano por primera vez y la primera impresión que te da es que es una persona argel, muy seria, y no sabes cómo saludarle, pero de repente comenzás a hablar y te das cuenta de que es una persona con quien da gusto tratar, es una persona extraordinaria, una persona llena de gozo. Pero el regocijo es andar así, ¿verdad? Demostrar que ese gozo que tengo internamente adentro. Y ese gozo es contagiante.
Hagan este experimento social. Váyanse a algún supermercado, a alguna parte y van a ver cómo la alegría, el gozo se contagia de manera rápida. Comiencen a reírse de cualquier cosa. Comiencen a reírse, y esto en las redes sociales se han hecho estos experimentos sociales. No es nada nuevo, no lo inventé yo. Primero los van a tildar de locos y luego todos le van a seguir la corriente, porque es contagiante. Entonces el Señor dice, tengan ustedes ese regocijo, expresen externamente ese gozo, vivan sonrientes, vivan alegres, vivan felices, amen la vida. Pablo manda a regocijarse en un tiempo, en un contexto en donde la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y cuando Pablo en qué estado estaba? Pablo estaba en una playa exótica, ahí tomando agua de coco, bajo una palmera. No, el apóstol Pablo estaba preso esperando una sentencia judicial que finalmente iba a terminar en su ejecución. Y él, en esa situación, él dice, regocíjense. Ahora, para nosotros vivir, tener gozo y experimentar regocijo, regocijarnos, tenemos que ponernos en una situación en donde el regocijo sea posible. ¿Y cómo es colocarme en una situación en donde el regocijo sea posible? Apartándome de todo lo negativo, de todo lo que sea malo, de todo lo que sea grosero. En los versículos 8 y 9 nos dice que pensemos en todo lo que sea verdadero, en todo lo honesto, lo justo. Apartate de aquello que sea tóxico, que te contamine, todo aquello que sea destructivo. Alejate de personas tóxicas que siempre se están quejando por todo y no contribuyen en nada a tu vida. Alejate de las noticias. Yo sé que hay amantes de noticias, pero hoy en día las noticias que ofrecen son amarillistas, son una cloaca, son pura basura. Y hermanos amados, te levantás y lo primero que haces es encender y mirar las noticias y ves toda la basura que hay allí. Luego pensás que vas a ir a enfrentar la vida cristiana con gozo, con regocijo. No, porque ya estás contaminado desde el vamos. Una persona, por eso hoy en día hay tanto incremento, el índice de personas depresivas está por las nubes, porque en plena era de la información todo el mundo tiene acceso a basura, a contenidos basura, en las redes sociales, en Facebook, TikTok, YouTube. La gente se llena la mente con basura y entonces allí vienen las depresiones. La gente ya no ama la vida, no ama los amaneceres, no ve la belleza de Dios en la vida. La vida ya no tiene color, la vida toda se vuelve oscura. Entonces, siempre que yo estoy pensando en cosas negativas y me alimento de cosas negativas, eso me va a llevar a convertirme en una persona negativa. Y una persona negativa contagia a su entorno. Contagia a su entorno. ¿Recuerdan ustedes el caso de los 10 espías? ¿Sí? Que se fueron y luego volvieron y en esa tierra no podemos entrar porque es una tierra que devora a sus moradores, y todo el pueblo les creyó a pesar de que estaba la promesa de Dios allí, y fracasaron y vino juicio sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque prestaron oídos a cosas negativas, tóxicas. Recordemos, amados hermanos, que toda queja al fin y al cabo es una queja contra Dios mismo. Cuando uno dice, la vida me está tratando mal, todo me está yendo mal, nada luego me sale, la queja es contra Dios, porque al fin y al cabo, ¿quién tiene el control de todas las circunstancias de nuestra vida? Es Dios. Entonces, si yo me quejo de todo lo que me pasa, entonces mi queja es contra Dios. Y eso obviamente me va a robar el gozo. Si yo me quejo, voy a tener sentimientos disminuyentes, sentimientos limitantes. Estos a su vez me van a llevar a actuar de una forma en que yo fracase en la vida, yo fracaso en la vida y vuelvo a quejarme, y es un círculo destructivo que nunca termina. La rueda gira y gira y sigo contaminándome. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el hecho de que nos quejemos y de que no tengamos ese gozo del que nos habla el apóstol Pablo, ese regocijo, de que no podamos vivir con regocijo? De la falta de conocimiento de Dios. Es porque no conocemos al Dios de la Biblia. Tenemos un concepto equivocado de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenés de Dios? Si tenés un concepto de un Dios siempre malhumorado, un Dios que busca
fastidiarte la existencia, un Dios que está sentado en su trono cósmico buscando cómo desgraciarte tu vida. Si tenés ese concepto de Dios, obviamente no vas a tener esperanzas. Es un Dios tirano, es un Dios déspota que busca tu perjuicio, y eso obviamente te va a robar el gozo. ¿Cómo es el Dios en el que crees, hermano? ¿Es un Dios que te está tratando mal? ¿Un Dios malo, un Dios tirano, un Dios que siempre está enojado? ¿Un Dios que te está enviando su más grande o su peor batalla porque vos sos su mejor soldado? ¿Sí? Ya estoy cansado de ser el mejor soldado de Dios porque me envía sus peores batallas. ¿Y no pensaste que te están viniendo esas peores batallas precisamente para que llegues a tocar fondo y te des cuenta de tu miseria, de tu arrogancia, de tu soberbia, de que esas pruebas sobrevienen no porque seas el mejor soldado, sino porque sos un pésimo soldado y Dios quiere convertirte en uno bueno? A veces somos bastante soberbios, hermanos. Dios no envía sus luchas, sus batallas a sus mejores soldados. Dios envía las luchas a soldados mediocres para que crezcan, para que se fortalezcan y sean perfectos. Entonces, ¿cuál es el concepto finalmente que nosotros tenemos de Dios? Es todo un reto, hermanos amados, tener un concepto apropiado de Dios o darle a la gente un concepto apropiado de Dios. Ese fue un reto para nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando vino, uno de sus propósitos fue demostrarle a la gente cómo es ese Dios de la Biblia, cómo es el Dios todopoderoso, el único. Entonces vino Jesucristo porque, ¿qué nos dice la Biblia? Él es la imagen del Dios invisible. Y en Jesucristo encontramos un Dios que se acerca a la gente, un Dios que ama con un amor infinito, un Dios que no busca el sufrimiento de la gente, sino el único sufrimiento que Él buscó fue el suyo propio en la cruz, para que vos y yo fuésemos justificados. Un Dios todo amoroso, un Dios que se acerca a la gente, un Dios que ama. Ese es el Dios de la Biblia y nos lo mostró Jesucristo. Pero qué difícil es realmente darle este concepto a la gente. Qué difícil es que se tenga un concepto apropiado de Dios, de que tenemos un Dios que se regocija también, un Dios alegre. Por eso cuando comenzábamos les leía aquel pasaje y es un Dios alegre. ¿Por qué muchas veces tenemos hermanos que están con caras largas en el templo? Porque esa es la idea que tienen de Dios, de que es un Dios siempre serio, inexpresivo, malhumorado, enojado. Vean las pinturas en estas grandes catedrales del catolicismo romano. Siempre pintan a un Jesús triste, taciturno, o a un Dios siempre enojado, serio. Y nosotros también absorbemos eso. Nosotros pensamos también que Dios es así. Y hubo tiempos en que incluso dentro de la iglesia no había que reírse, no había que hacer, no había que hacer bromas decentes obviamente, pero no teníamos que hacer ni una mueca, tenemos que estar firmes, serios. Los niños no tienen que gritar, no, eso es malísimo, atenta contra la dignidad de un Dios santo. Los niños no podían corretear. Sin embargo, vemos a Jesucristo que dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese es Dios. Dios no es un Dios distante, un Dios alejado, es un Dios que nos ama. Y mientras no tengamos el concepto apropiado de Dios, no vamos a tener gozo, hermanos. La clave para el gozo es el conocimiento de Dios. A quienes conocen las grandes verdades acerca de Dios y su palabra, esas son las personas más gozosas, más rebosantes de alegría. No importan las circunstancias cambian, hermanos. Hoy podés no tener un céntimo y mañana volverte millonario. O mañana podés ser millonario, o hoy podés ser millonario y mañana quedarte sin un céntimo. Las circunstancias cambian. De un día para otro, todo puede cambiar en tu vida. Pero lo que no va a cambiar nunca es el amor que Dios le tiene a sus hijos. Por eso, nunca valoremos el amor de Dios a la luz de las circunstancias, sino a la luz de la cruz de Cristo. Yo sé que Dios me ama porque Cristo murió por mí, se entregó a sí mismo para que yo fuese justificado delante del Padre. Las personas
se preocupan, las personas se vuelven ansiosas, las personas se desesperan porque no tienen un concepto apropiado de Dios. Temen que Dios no sea lo suficientemente sabio, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte como para evitar un desastre en su vida. Por eso la gente se desespera, por eso la gente tiene miedo. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, regocijaos, regocijaos siempre. No nos dice regocijaos solamente cuando las cosas les vayan bien, sino siempre, en todo momento. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra para gentileza aquí es difícil de traducir. De hecho, muchos eruditos filólogos, ¿verdad?, han tratado de descubrir el significado, le han puesto sinónimos, ¿verdad?, como bondad, magnanimidad, suavidad, amabilidad, pero no hay un término exacto o una palabra que exactamente coincida con el término griego que aparece aquí, que es epieikes. Y esta palabra describe la actitud de una persona que renuncia a sí misma en favor de otros. Una persona que se olvida de sí para beneficiar a otros. Una persona que no reclama sus intereses personales, sino que pone los intereses de los otros por encima de los de él mismo. Cuando estoy en un supermercado y de repente viene alguien, se me atraviesa allí, me quita el lugar, y una persona gentil, ¿qué hace? Una sonrisa. Dice, ¿para qué discutirme con un extraño? Voy a gastar mi energía discutiéndome, no vale la pena. Es un extraño, ni siquiera lo conozco. Quizás tuvo un mal día, bueno, le voy a entender, lo voy a comprender. Una persona mansa, cede su lugar. O sea, cede incluso lo que le es debido en pos de la armonía, en pos de la paz. Esa es una persona gentil. Y en la iglesia conocemos a hermanos preciosos, tan calmados, tan tranquilos, tan amables, que uno ni siquiera se imaginaría que pudiese salir alguna palabra ruda de su boca. Es más, cualquiera se sorprendería si ven que se le está retando a ese hermano, porque nadie se puede imaginar que a él lo traten de manera ruda. Conocemos hermanos así. Un hermano tan gentil, tan amable, tan suave, que su sola presencia transmite tranquilidad, transmite paz. Y de repente viene un hermano, vos sabés que le retaron a ese hermano tan gentil, ¿verdad?, tan amable, y uno puede decir, pues no puede ser, ¿qué habrá hecho? Yo no puedo creer. ¿Quién es capaz de enojarse con ese tipo o esa señora? Esa es una persona gentil, una persona que trata con amabilidad, que trata con respeto, sin importar las acciones del otro y sin importar quiénes sean. Es una persona que trata con respeto, que siempre ve lo mejor en las otras personas, incluso cuando no se lo merecen. Porque, hermanos amados, todos nosotros traemos una mochila a cuestas. Todos nosotros estamos cargando con problemas. Y a veces los problemas se suman. Y nosotros podemos un día estar muy bien, muy contentos, y vamos con todo para saludarle a aquel hermano, pero yo no sé la mochila que él está llevando. Y puede tratarme en forma ofensiva, de repente puede maltratarme injustamente, pero allí es donde se tiene que activar la gentileza, y donde yo tengo que tratar de comprender de que puedo yo estar bien, pero esa persona yo no sé qué es lo que está cargando, yo no conozco sus problemas. Una cajera en un supermercado, en alguna parte, en algún negocio, te trata mal, te cruzaste en el camino, estás en el semáforo y el de atrás te bocina. Yo no sé por qué está pasando esa persona, pero en virtud de la gentileza, yo o le cedo el espacio, o le trato, o le regalo una sonrisa. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, vuestra gentileza sea conocida por todos, que todos digan qué persona más buena, qué persona más agradable, qué persona que transmite paz. En el versículo 6 nos dice el apóstol Pablo que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo esto
Toda esta exhortación viene a raíz del problema que surgió con Evodia y Síntique. Noten ustedes, regocíjense, sean contentos, tolérense, tengan paciencia los unos con los otros, sean gentiles. Evodia y Síntique, ellos estaban en conflicto. Entonces, a partir de allí, el apóstol Pablo trae esta exhortación. Y en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué afanosos? Porque una persona que se encuentra en conflicto vive en ansiedad, vive con preocupaciones también. Y la palabra allí, la raíz para esta palabra afán o preocupación, literalmente significa una persona con mente dividida. Es decir, una persona que está buscando dos caminos, pero que no puede asentarse en ningún lugar, en ninguna parte. Está pensando en dos, tres partes, tiene una mente dividida, está preocupada, está ansiosa. Está en este mismo momento aquí en el templo escuchando la prédica, pero su mente está divagando, está pensando en cuentas que pagar, en los problemas en la colegiatura de los chicos, en resultados de estudios clínicos, de análisis, en la comida, algunos más simples, ¿verdad? ¿En qué vamos a almorzar? Esa es una persona afanada, con una mente dividida. Y cuando esta mente dividida, este afán se prolonga en el tiempo, ¿qué ocurre? Vienen los problemas, vienen las enfermedades. Y aquí viene el cuadro que llamamos, y tan conocido en nuestra época, el estrés. Estrés. ¿Conocen ustedes este término, verdad? ¿Qué es el estrés? Bueno, estuve averiguando, hice la tarea, y el estrés dice, según la revista médica, es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento. Puede ser que una circunstancia te estrese, pero puede ser que vos nomás te estés imaginando también, que lo hacen sentir a uno frustrado, furioso y nervioso. Una persona frustrada, nerviosa, una persona que le grita a todo el mundo, que siempre anda malhumorada, es una persona muy estresada. Esa es una persona ansiosa. Y muchas de las cosas de las que estamos tan preocupados probablemente ni siquiera ocurran. De repente nomás sentí acá una bolita y ya pensamos lo peor, ¿verdad? ¿Y para qué luego googleas cáncer? Y ya te vas a morir. Y ya por poco no preparas tu testamento, ¿verdad? Entonces, preocupación de cosas. La preocupación, como su nombre lo dice, es una ocupación antes de que ocurra el evento. Y es lo más inútil que solemos hacer, hermanos. Y lastimosamente los seres humanos tenemos esto, como pensamos tanto, tenemos esta cualidad que no es tan positiva para nosotros. Como pensamos tanto, nos preocupamos. ¿Y qué pasa si ocurre el evento? Si es cierto, teníamos razón. ¿Valió la pena preocuparse? No, te preocupaste doble. Y si no ocurrió, te preocupaste de balde. O sea, si ocurre el evento, te preocupaste. Si no ocurre, te preocupaste. En ambos casos no tiene sentido. Es lo más inútil que muchas veces el ser humano hace. Y eso, cuando se extiende mucho en el tiempo, cuando te preocupas por mucho tiempo, es causa de enfermedades. ¿Cuánto pesa este vaso de agua? No pesa nada, ¿verdad? Es livianito. Pero ¿qué pasa cuando yo este vaso de agua lo sostengo durante mucho tiempo, 2 o 3 horas? Me va a comenzar a doler los brazos, el hombro, todo. Es así con el estrés y la tensión. Cuando se prolonga por mucho tiempo, puede traernos muchos problemas. El estar extremadamente preocupado, extremadamente ansioso por algo es destructivo, es una enfermedad, hermanos, y como tal tiene que ser tratada. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? El apóstol Pablo nos da aquí la respuesta. Lo que pasa es que a veces no leemos nomás nuestra Biblia. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Estás preocupado? Entonces llévalo en oración. Una persona que tiene estabilidad emocional cuando vienen los problemas, tiene estabilidad emocional y espiritual, cuando sobrevienen estos problemas inmediatamente los lleva al trono de la gracia. Él echa toda su ansiedad sobre Dios, le deja a Él su carga, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cómo tenemos que ir? Nos dice aquí, no solamente pidiendo, Señor, libérame de este problema, no, con acción de gracias. Una de las mayores necesidades que hoy tenemos los creyentes
es la necesidad de ser más agradecidos. No somos lo suficientemente agradecidos con todo lo que el Padre nos da. Esta oración de gratitud es un antídoto contra la depresión, contra la preocupación y es un remedio contra el estrés. Agradezcan. Cuando comiencen a agradecer se van a dar cuenta de la cantidad de bendiciones que tienen. Que por cada queja que puedan tener tienen miles de bendiciones. Entonces, agradezcan. Estoy cansado de mi trabajo, estoy harto de mi trabajo, de mi jefe, del salario que me pagan, que es miserable, no me alcanza para nada. Hay gente que desearía tener ese empleo, hay gente que desearía tener una fuente de ingreso. Estoy harto de mis hijos. Hay parejas que están lidiando con la esterilidad, hermanos. Estoy cansado del tráfico, hay gente que no tiene vehículo para venir a la iglesia. Estoy cansado de andar en colectivo, pero no tengo auto, no tengo ninguna bicicleta. Hay gente que está en silla de ruedas. Otras están postradas en las camas de un hospital. ¿Estamos siendo agradecidos, lo suficientemente agradecidos con Dios? ¿O nos estamos quejando por todo? La acción de gracias es clave para tener esa salud mental y espiritual que tanto buscamos. No te la va a dar un psicólogo, hermanos. Olvídate. No te la va a dar clonazepam. Puedes tomarte clonazepam todo lo que quieras. Igual te vas a despertar peor. Hermanos amados, el antídoto contra el estrés, la depresión, es la oración con tu ruego y con acción de gracias, agradeciendo a Dios por todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 7, si nosotros hacemos esto, dice el apóstol Pablo, si ustedes oran, si ustedes son agradecidos, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra para guardar aquí es un término militar que describe a un centinela que está cuidando una guarnición para que no ingresen intrusos o no ingresen los enemigos. Cuando nosotros estamos orando con acción de gracias al Señor, no van a entrar a nuestra mente pensamientos negativos. Y aunque a veces pueden pasar por nuestra mente y podemos tener pensamientos intrusivos, porque algo sí es cierto, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, sí, probablemente a veces lleguen pensamientos negativos a nuestra mente, pero inmediatamente le entrego eso al Señor, esa carga, y eso, hagan la prueba, eso se va a ir. Van a experimentar esa paz de Dios que va a guardar nuestras sensibles mentes y nuestros sensibles corazones en Cristo Jesús. Y vamos a experimentar esa paz. Algunos dicen, la verdad que mi mayor problema, yo no tengo paz. Si tuviese $1.000.000 ahora mismo tendría paz. Si tuviese mucho dinero, porque la mayoría de las ansiedades, la mayoría de las frustraciones viene por falta de dinero, piensan algunos. Sin embargo, los que tienen dinero nos pueden dar cátedras y lecciones acerca de que eso no es así. Algunos entonces piensan que el dinero puede traerles paz. Sin embargo, Eclesiastés capítulo 5, versículos 11 al 12 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mientras más dinero tenés, va a haber más gente a quien le vas a dar tu dinero, porque vas a querer comprar más juguetes y vas a querer tener más empleados a tu favor, que te ayuden. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un problema que se genera con las riquezas también, que cuando uno tiene demasiado, tiene más cosas por las que preocuparse. Si uno no tiene luego muchas cosas, ¿verdad? ¿De qué tanto lo que me voy a preocupar? No te preocupas ni qué ropa te vas a poner porque quizás tengas solamente un par. Y bueno, y me pongo eso y ya me siento bien. Pero si tenés en abundancia, hay más cosas por las que te vas a preocupar o te tenés que preocupar. Y eso es causa de estrés. Pregúntenle a cualquier empresario cómo se siente. Estresadísimos, siempre ansiosos. Empresarios no cristianos, espero que los empresarios creyentes, ¿verdad?, sí sepan administrar sus emociones y lleven a los pies de Cristo, a los pies de Dios, sus ansiedades. Otros dicen, bueno, si me voy de vacaciones voy a pasar, ahí sí voy a venir relajado, renovado, voy a venir y voy a tener paz, porque fue un año terrible, fue un año de mucho trabajo, mucha ansiedad, pero voy a salir de vacaciones, me tomo 15 o 30 días
¿Y cómo vuelvo? Más estresado que nunca, porque ahora hay que pagar la cuenta del viaje, ¿verdad? Además, muchos viajaron a crédito. Ahora, no me malinterpreten. Todo lo que procede de Dios, del Padre de las Luces, es una bendición. Toda dádiva de Dios es perfecta. Si tenemos recursos para pegarnos un lindo viaje, para salir a pasear con la familia, háganlo, hermanos. No se autosaboteen, disfruten de la vida. Disculpen que mi sermón de hoy sea muy práctico, no tan teológico, pero a veces es bueno dar ciertas dosis también de practicidad. Disfruten de eso. Si hay recursos, si hay plata, ¿para qué es la plata? Al fin y al cabo es para disfrutarla. Me encanta el pasaje que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que dice: cuando vengan los tiempos buenos, disfrútalos. Y en los tiempos malos, reflexiona. Pero disfruta de los tiempos buenos. No te autosabotees, no digas, no, voy a acumular esto, voy a guardar, por ahí si viene algo malo. No pienses en algo malo. Es importante ser previsores, hay que ahorrar, pero no te pases pensando en que vas a tener una enfermedad terrible, vas a quedar postrado en la cama y vas a necesitar dinero. No tiene sentido. Si tenés recursos, disfruta con la familia. Finalmente, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos da dos principios. Uno referente a los pensamientos y la otra parte referente a la acción. Dice que por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra aquí, en esto pensad, introduce una verdad muy importante, hermanos amados. Y es que la estabilidad espiritual es el resultado de la manera en que pensamos. Yo voy a actuar según pienso. Eso está en Proverbios 23. Como es su pensamiento, tal es él. Una persona tiene un carácter según sus pensamientos. Según cómo pensás, vas a actuar. Sos una persona negativa, tóxica, vas a fracasar, vas a frustrarte. Sos una persona optimista, positiva, que cree en Dios, deposita su fe y su confianza en Él, te va a ir bien. Vas a tener, y aunque te vaya mal, ¿verdad?, porque esas son circunstanciales, vas a estar bien en todo momento. Porque como son tus pensamientos, así eso se refleja en tu carácter, en tu vida. Por eso, amados hermanos, hablamos nosotros de metanoia. El año pasado tuvimos sábados de metanoia. ¿Y qué es metanoia? Hay una palabra que aparece allí en Romanos 12 cuando habla de arrepentimiento. Y metanoia, y la palabra que se utiliza allí en griego es metanoia. Y metanoia es un cambio de mente o cambio de pensamiento. Cambia tus pensamientos, depositalos en Cristo Jesús, comenzá a pensar en cosas buenas, en cosas agradables, en cosas positivas, en cosas virtuosas, comenzá a pensar en la Biblia y va a cambiar tu forma de andar, va a cambiar tu actuar. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo, no solo que piensen siempre en la Torá, ¿verdad?, que decían los judíos, o piensen en la Biblia, o piensen en las cartas que yo les envío. El apóstol Pablo dice, en todo lo que haya alguna virtud, en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea puro, en eso piensen. Porque a veces nosotros como creyentes tenemos esa concepción dualista de las cosas, que todo lo que sea, todo lo religioso y lo espiritual lo meto dentro de una caja. Y lo que no forme parte de esta caja, entonces todo es malo. El mundo y el sistema está corrompido, es malo. Y si bien es cierto, el sistema del mundo está corrompido, hay cosas también virtuosas en el mundo, hermanos. Hay hombres que, aún siendo ateos, su actitud ante la vida es tan noble, es tan virtuosa, que son dignas de imitar. Una persona atea que alcanza su propósito con perseverancia, con esfuerzo, que logra levantarse de una situación adversa. Vemos en las películas, ¿verdad? Nos encantan esas películas de mendigo a rico. Y esas son cosas buenas, son cosas virtuosas, aun cuando sean incluso ateas o sean de otra religión. Son cosas buenas, positivas. También pensar, hay melodías, ¿verdad? Hay creaciones musicales, hay arte que son extraordinarios. Todo eso es bueno, es puro. Si es puro, si hay virtud en eso, piensen en eso.
Si la gente del mundo, la gente atea, los incrédulos, con tenacidad, con perseverancia, pudieron alcanzar sus metas y sus propósitos, ¿por qué nosotros no podemos ser motivados y canalizar o utilizar esa misma perseverancia o imprimir en nuestras vidas esa misma perseverancia para alcanzar los propósitos del reino? Si ellos lo hicieron por algo que va a perecer, por dinero, por riquezas, ¿por qué nosotros no lo hacemos para el reino? Entonces, todo lo que sea puro, todo lo que sea virtuoso, aun cuando esté en el mundo, piensen en eso, piensen en cosas buenas, piensen en cosas positivas. Vean, pueden leer libros motivacionales también. No se crean nomás todo, pero piensen en cosas buenas, piensen en cosas positivas. Finalmente dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, lo que el apóstol Pablo escribió, lo que se encuentra en la palabra, en eso piensen, llenen su mente, saturen su mente de la palabra y cada vez se van a parecer más a Cristo. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo no es ninguna experiencia mística, que yo tiemblo, que yo caigo atrás, que yo hablo en lenguas. La llenura del Espíritu Santo es que mi mente, mis pensamientos están tan saturados de la palabra que yo no puedo actuar de otra manera que no sea conforme a la Biblia. Entonces, en todo lo que sea bueno, pensemos en esto. Esto también va a desplazar todo afán, va a desplazar toda preocupación. Si tu mente está llena de la palabra, eso te va a traer tranquilidad, paz a tu vida. Hagan esta prueba. ¿No pueden dormir? Levántense, lean su Biblia. Se van a relajar, se van a tranquilizar y enseguida van a dormir. O escuchen una prédica. Estamos en YouTube, así que pueden poner allí con su auricular, relajados, y enseguida se van a dormir. No porque sean aburridas, sino se van a dormir porque la palabra trae paz. Con Albita hemos experimentado eso. Albita es una niña que no se te duerme antes de las 12 y es terrible cómo le hacemos dormir orando en voz alta. Vamos a orar y con Alba comienza y oramos en voz alta y enseguida, amén, le decís hoy, ella se quedó dormida. La palabra de Dios relaja, trae paz, tranquiliza. Y esta es la exhortación que nos trae el apóstol Pablo en este pasaje. Evodia y Síntique evidentemente tenían el corazón perturbado, estaban alteradas. Imagínense ustedes, si ya es luego difícil administrar un conflicto entre hermanos dentro de la comunidad cristiana y que sean otra vez mujeres, en serio, es un conflicto grande. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, estas mujeres estaban perturbadas, estas mujeres no estaban pudiendo administrar bien sus emociones y nos da esta serie de exhortaciones. Piensen en lo bueno, relájense, quítense todo afán y si están afanados, si están preocupados, entonces llévenlo al trono de la gracia en oración, en acción de gracias. Qué maravilloso es nuestro Dios en el que podemos regocijarnos aun cuando las circunstancias no sean las más favorables. Conocemos personas así, nosotros también lo podemos hacer. Gente que tiene a su familia en un hospital o ella o él mismo está en un hospital, pero todavía te puede regalar una sonrisa. Esa es una persona con regocijo, una persona cuyas emociones no están sujetas a las circunstancias temporales, porque su verdadero gozo no viene de afuera, o sea, no viene de las circunstancias, sino viene de Dios mismo. Su fuente es Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos internalizar estos conceptos en nuestra mente, que nos ayude también a tener un concepto más claro de quién es Dios y a partir de allí podamos crecer en sus caminos, lejos de todo afán, lejos de toda preocupación, porque al fin y al cabo esta tierra no es nuestra ciudad, no está nuestra ciudadanía en esta tierra, somos ciudadanos celestiales. Todo lo de aquí va a pasar, pero nosotros vamos por lo eterno.